continuación, en el primer número, el encuentro por el bronce, Plata Olímpico Femenino. Ata, Laura Portilla Caso. Ao, Alba Carmen. A continuación, en el terreno 2, el encuentro por el bronce, Plata Olímpico Femenino. Ata, Juliana Portera Suárez. Ao, Alejandra Rodríguez García. Iñaki Muñoz Jr., Atesaje. Iñaki Muñoz Jr., Atesaje, por favor.
local número 3 se encuentra figurante Ata Martínez de la Línea. Ata, Isidro María Caballero. Ada, María Delgado Pinto. Enlaces de los respectivos totales, a no mundial. Enlace de los respectivos totales.
Soy. Otra ahí. Fuerte. Enlaces tocan 1, 2, 3 y 4 a menos de mejor. Enlaces de todos los tatamis en la central.
a Óscar Fonte, presidente de la Federación Vasca de Karate. Terceros clasificados, en el norte, Manuel Blanco Blanco, Solo Álvarez. Segundo clasificado, el subcampeón galego, Borja González Cuba. Primer clasificado, campeón galego, Mateo Quintas García. A ver, mi chico, a ver si pueden sacar una foto, ahí lo pongo. A continuación pasamos. Campeona gallega, Illa Enríquez Portero. A continuación, kata infantil masculino. Prepárense Valtien, Nathan, José y Sian. Terceros clasificados en el norte para Sian Soto Cortés y José Carrera Fernández. Segundo clasificado es su campeón galego, Nathan Barrera Fernández. Primero clasificado el campeón galego, Daniel Mercado. Preparados, kata infantil femenino. Por favor, Carla, Zoe, Nuria e Lucía. Entrega una vez más, Silvia Guinarde, compañero de presidente turismo. Tercero clasificado se rompe Usía Amarillo,
Como os decía, antes de comenzar a categoría de comité, queremos agradecer a asistencia do pai das duas criaturas que está aquí con nosotros, José María Rodríguez. Un fuerte aplauso. A continuación pasamos a la categoría de modalidades de comité. Sí, por favor, todos sus medallistas pasen por la mesa central, por favor. Todos sus medallistas pasen por la mesa central. Todos los rapaces, alevines que fueron medallistas, pasen por la mesa central, por favor. Todos los medallistas, por favor, pasen aquí a la mesa central, por favor, rápidamente. Oración por gentileza de Fuji Mai, presidente de la Federación. Ahora que vaya a hacer entrega dos vales de desconto para la marca Fuji Mai.
comezamos a xornada de hoxe coas nosas clasificadas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club eres? Eu chamo Xea Mariño Carballeiro e son do Club Karate do Carballo. Como moita competencia? Bueno, algunhas veces sí, algunhas veces non, pero algo sí. Eu creo que sí, que a verdad non foi fácil. Claro, é que toda recompensa ten o seu esforzo, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádenos. Vos para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades a semana a facer catas? Nos vamos luns, mércores e venres de 8 a 9:30 para conseguir todo isto. Eu 4 horas a semana. Carai, as dúas un montón polo que vemos, non? Sí, Chicas, contádenos. De todas as catas que sabedes, cal é a vosa preferida? eu Heian Godan, a verdad. Sí. Eu Pinangoda. Bueno, as dúas a mesma, non? En diferente estilo, chicas. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Chao. Empezamos de nuevo. Empiezo otra vez. Vale, luego te entrevisto de las dos. Vale, de nuevo me ha sido apagado, vale. Acabo esta y ya empiezo. No, acabo esta chica y voy con esta. Buenos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Carla e son do Club do Xehan. Bueno, Carla, noraboa por este primeiro posto. Moitas grazas. Contalles aquí a todas as persoas que nos están vendo cal foi a cata que che deu este primeiro posto na final. A cata que me dou o primer posto na final foi co secundai. Bueno, Carla, de todas as catas que coñeces, é esta a tua preferida ou tes outra? Teño outra. Contanos, cale? Pirangodan. Pinangodan, carai, aínda que non fose a tua preferida, fixéchela estupendamente. Grazas. Contanos, Carla, cantas horas lle dedicas a semana a facer catas para conseguir estes tan bons resultados? 4 ou 5. 4 ou 5 horas, carai, iso é un montón. Sí. E bueno, crees que foi difícil conseguir este primeiro posto no día de hoxe? Ou non houve moita competencia? Sí, houve bastante competencia. Claro, ao final, os bons resultados teñen moito esforzo detrás, verdad? Sí, bastante. Bueno, Carla, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que conseguiches hoxe? A mi familia e ao meu club. Pois dende aquí, para todos os familiares e para o club de Carla. Moitas grazas. A ti. Genial, guapa, muchas gracias. ¿Te vienes conmigo? Vale.
días de novo. Nesta ocasión estamos con oso campeonísimo na categoría masculino infantil de kata. Hola, moi bons días. Hola, Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? son do Karate do Carballo e chámame Bantián Belocano. Bueno, primeiro darte a enhoraboa por esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, cal foi a kata que che deu a victoria no día de hoxe? Vas a ir aí na final, pero creo que todas axudan. Todas fan que ganes. Pois claro, son importantes todas as rondas que pasamos, verdad? Sí. E bueno, para conseguir gañar todas as rondas, crees que houve moita competencia ou resultouche fácil pasar a final e gañala? Dificilísimo. Sudei a gota gorda. Foi moi complicado entonces, houve moita competencia? Sí. Muchísima competencia. Bueno, ao final este esforzo deu os seus resultados, non? Contanos, e de todas as katas que ti coñeces, cal é a túa preferida? Cancuxó. Cancuso, fixéchela o día de hoxe ou todavía está aí guardada na reserva? No, porque non se me dá moi ben, agardo para un pouco máis maior, algo así. Claro, hai que seguir practicando, verdad? Hasta que salgan as catas perfectas, non se pode parar de practicar. Pois claro que sí, sen ninguna dúbida. Bueno, pois entonces, a quen lle queres dedicar dende aquí a todas as persoas que nos están vendo esta super medalla de ouro? A Óscar, o presidente da federación, a meus pais, aos meus mestres que me entrenaron moi ben, e a miña familia en general. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas. De nada. Moi bons días a todos. Estamos de volta con oso bronce na categoría de kata levin masculino. Moi bons días. Hola, son Manuel, Hola Manuel, contanos, de que club vens? do River Stone. Manuel do River Stone. Bueno, primeiro, noraboa por este bronce. Gracias. Contanos, Manuel, o día de hoxe, para chegar ata este bronce, cal foi a kata que mellor che saiu? Jean Godan. Jean Godan, carai. É a túa preferida ou tes outra? Preferida Jean Godan. Bueno, ao final a kata preferida deuche o terceiro posto. Estás contento? Sí, Esperabas el terceiro posto ou foi unha sorpresa? foi unha sorpresa. Moi agradable, non? Sí, Contanos, crees que houve moita competencia para chegar ao podio ou resultouche fácil? non foi tan difícil. Foi fácil, non? Iso é que hai moitas horas detrás, ou non? Non sei cuántas horas son. Cantos días entrenas a semana, entonces, para que che resulte tan fácil chegar a 3. 3 días? Carai, que son a tope, verdad? Sí, Manuel, a que te queres dedicar esta supermedalla de bronce? ao meu primo pequeno Fabio.
Pois dende aquí para ese primiño que seguro que nos está vendo. Moitas grazas. De nada. Moi bons días. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados en prata e bronce da categoría de cata infantil masculino. Hola, chicos. Hola. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? José Riverstone. O meu nome é Nathan, do Riverstone. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas. Grazas. Moitas grazas. Bueno, ademais, estas caras xa non son a todos super coñecidas, verdad? Estades case sempre no podium, chicos. Sí. Moitas veces, sí. Contádenos, cal é o voso truco para estar aquí sempre na luz da estrella? Entrenar moito. Entrenar o mesmo. Hai que entrenar e ter un pouco de chispa para ganar. Un pouquiño de chispa, iso é moi importante, non? Un pouco, sí. E contádenos, cantas horas dedicades a semana para conseguir estes tan bons resultados? Luz, mércores e vendres. 2 horas e 15 minutos. Moi ben. Pois bueno, chicos, contádenos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal é a vosa preferida? Empi. Ampusó. Bueno, menudo nivelón temos aquí, chicos? Sí. Es verdad? Sí. Moi amigos. Sempre está esos dous correteando por aí. Credes que a vosa amistad
Foi por causa do karate ou xa erades amigos de antes? Do karate. Causa do karate, sí. Bueno, podemos dicir que o karate nos une un pouquiño a todos, verdad? Sí. Sí. Chicos, dicidelle aquí ás persoas maiores que nos están vendo e non tan maiores que lle recomendaríalles os beneficios de facer karate. Non sei. Pois pode ser un deporte bastante difícil, pero moi divertido. Coñecer persoas e viaxar moito. Claro que sí, dende aquí a opinión dos máis pequeninos para todos os que nos están vendo. Bueno, chicos, pois por último, dicídenos a quen lle queredes dedicar estas supermedallas. A mi entrenador. Yo a mi padre, a un amigo mío que se llama Diego por dejarme entrenar en su tatami, o meu entrenador. Pois moi ben, dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos.
bons días. Nesta ocasión encontrámonos con Roberto García Fernández, xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia en Coruña. Hola, Roberto, moi bons días. Hola, buenos días, Analia. Bueno, Roberto, o primeiro gustaríanos saber cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pues mira, yo que vengo bastante a las competiciones de karate o intento asistir a todas las competiciones que hay de este deporte, me ha sorprendido muy gratamente. Ya el presidente me decía que tenía que venir porque me iba a agradar y efectivamente estamos ante un campeonato gallego y en donde puedo presenciar que primero la participación con respecto a otros años es muy importante, cerca de 400 niños o más de 400 niños que están participando en esta categoría, ya es una participación muy alta. Y después, pues el montaje tengo que felicitar a Óscar, a todo ese equipo de trabajo, porque esto no se hace solo, a todos los clubes, porque realmente karate ha evolucionado muchísimo en Galicia. Moitísimas grazas, Roberto. Sen ninguna dúbida, dende a Federación estamos facendo moitos esforzos para levar ao karate galego a outro nivel e mellorar todas as nosas condicións. Sí, es cierto, se ha evolucionado mucho, que es lo que tiene, ¿no? Me acuerdo con Carmiña que, bueno, pues ha sido una precursora muy, muy grande, ¿no? Pero a la vez es vistoso, es estético y entonces eso también atrae mucho a la gente. Bueno, Roberto, ademais, como xa sabemos, a súa filla foi campeona de España de taekwondo, polo que será un aficionado aos deportes de combate, ¿non? Pues sí, yo no es que fuese, mi deformación es más de deportes colectivos, yo siempre estuve formado ahí, pero bueno, gracias a el trabajo de familia y es todo vinculado a otro deporte, al taekwondo, pero es deportes de combate, pues me he introducido. Y aparte, quiero trasladar además a la gente que el deporte individual y el de combate tiene sus ventajas y deberíamos, los deportes colectivos, pues tratar de sacar esas sinergias entre deporte individual y colectivo. Me refiero al trabajo que hay detrás, al esfuerzo, al sacrificio, porque es individual solo. Y hay mucho trabajo detrás de todos estos deportistas, ya no de taekwondo, de judo, de karate, de boxeo. Y por lo tanto, esas ventajas yo creo que hay que trasladarlas a otro tipo de deportes. Tiene una transversalidad creo que importante. Y bueno, pues sí, agradeceros ese detalle conmigo, porque bueno, ser campeona de absoluta en menos de 33 kilos con 16 años quiere decir que detrás hay mucho trabajo. Sen ninguna dúbida, é un gran mérito. Sí, é moi favorable destacar todo o esforzo destes competidores, non? Porque ao final sair en equipo a competir tes o apoio de todos, pero estar ti só diante do que vai ser o teu resultado na competición é moi complicado, non? Tanto persoalmente como físicamente para traballar todo o que hai detrás. Sí, es cierto. Esta gente se trabaja primero físicamente, técnicamente, tácticamente, y lo tiene que hacer todo pues en 1 minuto y medio, como es aquí ahora en el karate, ¿no? Que lo estoy viendo. Todos los recursos que tú tienes que ponerlos ahí contra otra persona y es en un día en concreto, a una hora en concreto y en 1 minuto y medio tienes que trabajarlo. Con lo cual, insisto, yo reconozco que hay un trabajo muy grande de los técnicos, de los deportistas, que es inmenso y que además tienen que trasladarlo, pues eso, en un tiempo mínimo y haciendo las mayores técnicas posibles, ¿no? Es una cosa que es muy importante en el deporte y que, como decías tú bien, en deportes colectivos, aunque tú tengas un mal día, te tapan. Aquí no te tapa nadie. Sen ninguna dúbida, hai moito esforzo detrás de todos nós este tipo de deportes, non? E, bueno, debido á súa afición por ese tipo de deportes, vostede que destacaría do karate? Pues mira, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es el trabajo que hay personal, esa capacidad de concentración, ese esfuerzo de querer tú más, de superarte cada día más para poder hacerlo mejor. Y bueno, independientemente ya de que tú tengas esas características individuales en este deporte, no nos olvidemos que estos niños trabajan también con unos compañeros, ese grupo hay que trabajarlo. Yo creo que fortalece también, ¿no? Esos lazos también lo fortalecen. Estamos hablando que técnicamente estás compitiendo tú solo, individual, pero creo que el karate, aparte de eso, bueno, pues tiene ese componente de compañero, ¿no? y de club, que eso es lo importante.
y bueno, yo creo que se ve aquí, se ve que los niños disfrutan y están apasionados, y eso se ve en las miradas y se ve cuando los niños están compitiendo. Por suposto, detrás de toda esta competición fórxanse moitísimas amistades e, bueno, ante todo, aínda que compitan uns amigos contra outros, o primeiro é sempre a amistade, non? Poden competir no tatami, pero en canto saen son igual de amigos. Sí, claro, ese es el deporte, ¿no? Yo creo que el deporte, sea individual o colectivo, lo que proporciona es una serie de valores que a los niños que es importantísimo. No nos olvidemos que estamos formando a los niños, no ya solo en el deporte, sino en otro tipo de valores. Y el deporte creo que es una herramienta fundamental para que el niño pueda crecer y pueda tener esos valores que en otros sitios no los va a tener. Y es la mejor manera de que el niño evolucione. Por suposto, o deporte é unha característica fundamental para formar tamén aos máis pequenos, non? Con uns valores que lle valen para todos os aspectos da súa vida. Sí, claro, efectivamente, los niños pasan mucho tiempo en el colegio, están formando en el colegio con su currículo normal, pero el deporte es vital para que el niño podamos formarlo de una manera integral, que eso es lo importante, físicamente, técnicamente y como persona. Y bueno, el karate me consta que es yo también lo practiqué en su día en el INEF, pero me consta que es un deporte importante para la formación del niño. Evidentemente, Roberto. Bueno, ademais, nun campeonato tan especial como de hoxe, gustaríanos preguntarlle que opina vostede sobre a nova mascota da Federación, Michiño, como nova incorporación á Federación Galega de Karate. Pues es espectacular también, yo le decía a Óscar porque lo de Michiños ya me dijo, pero bueno, es otro paso más, ¿no? De la federación, de la gente que estáis detrás de este grupo con Óscar, de grupo de trabajo, pues eso, de actualizarse, ¿no? De que los niños disfruten con él, yo lo veo que lo quieren todos darle un abrazo y bueno, eso es una manera de atraer, ¿no? A esa gente y que bueno, que es un punto bonito, ¿no? En una competición, pues como tenéis aquí desarrollada de una calidad muy alta, muy alta. Sen dúbida, unha gran animación, non? Para os máis pequenos, os máis maiores, para quitar un pouquiño os nervios, non? Sobre todo antes de competir, distraernos un pouquiño. Sí, claro, la competición es lo que tiene, ¿no? Tiene tu parte interna que tú la tienes que trabajar y la tienes que desarrollar después en el tapiz, pero si tenemos este tipo de elementos ya con tus compañeros, con una mascota que nos está animando y que nos da un abrazo, pues el niño se suelta más, el niño se anima y ve una competición, bueno, que no le resulta a él, que no le encasille, ¿no? al niño para que no se suelte en la competición. Entonces, bueno, cuanto más podamos añadir a la competición para que el niño pueda desenvolverse mucho mejor, pues bienvenido sea. Sería unha dúbida, ao final enche o ambiente de alegría, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ya también aparte interactúa muy bien Michiño, o sea que bueno, la verdad que es un placer ver ese tipo de eventos, ¿no? En donde, bueno, animan a la gente a participar y a que sea una fiesta, que al final es una fiesta para los niños también. Pues sí, ao final estamos todos encantados con oso Michiño. Por outra parte, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle á Secretaría Xeral do Deporte todo o apoio que nos brinda. Pues muchas gracias. Yo creo que siempre que estamos en este tipo de eventos, ayer estuve en una gala también de la Federación Gallega de Vela, pues ¿qué vamos a deciros? Nosotros lo que hacemos es acompañar a todos los agentes deportivos, los clubes, los deportistas, los técnicos, las federaciones. Para eso lo que intentamos es llevar, como este año, que tenemos el presupuesto más alto de la historia para el fomento del deporte, que son 44 millones de euros, y para que se desarrollen este tipo de eventos, pues también disponemos de unas partidas que son más de 5,9 millones de euros que se destinan a nuestras federaciones deportivas gallegas. ¿Para qué? Para que se organicen este tipo de eventos, para que el deporte federado se promocione en toda nuestra comunidad y que bueno, nuestros éxitos o nuestros fracasos de nuestros deportistas sirvan para poder realizar deporte en Galicia. El deporte no solamente es competiciones, sino es calidad de vida para los ciudadanos y por lo tanto nosotros estamos encantados de poder ayudaros en todo lo que podamos. Evidentemente, estas axudas son o que nos permiten tamén chegar a estas melloras, non?
Sí, sí, efectivamente, ahora hablaba con Óscar, ¿no? Que todo ese tipo de pantallas que tenemos aquí lo han adquirido, por cierto, con una ayuda de la Xunta de Galicia, que ha sido también la más alta de la historia en el curso, en el ejercicio 2022, con 4,6 millones de euros para adquirir este tipo de material o el tapiz o pantallas, por lo que estos campeonatos son mucho más vistosos que lo que hablábamos antes y mucho más atractivos. Tenemos otra ayuda también para lo que es los gastos de funcionamiento de todos los clubes, que también no nos podemos olvidar de ellos, cerca de 2 millones de euros. Y, por supuesto, aquí hay karatecas, ¿no? Está Ruth como la máxima representante en el CGTD, que es nuestra joya de la corona, en donde determinados deportistas, determinados karatecas, pues desarrollan su actividad en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, que es nuestra joya de la corona y es donde salen los posibles olímpicos, mundialistas o deportistas europeos, ¿no? Por suposto, dende aquí estou segura de que todos vamos a ofrecerlles nosos máis grandes apoios, non? Para seguir destacando deportistas galegos no karate, tal como pode ser Ruth ou Xavier. Hai moitas máis promesas pequeniñas que aquí se están disputando hoxe. Claro, este es el futuro. Esto lo estáis haciendo fenomenal, se lo decía Óscar, este tipo de competiciones, pero ya las anteriores, lo que me hablaba, una serie de proyectos que tenéis con el tema de las ligas de karate, eso es fundamental. Los niños no... tenemos que saber que hay niños que no llegan a lo mejor a ser campeones, pero le gusta su deporte y quieren competir. Pues vamos a darle la oportunidad de que puedan competir con esas ligas. Y después ya con estos campeonatos gallegos, que posteriormente pasarán a los campeonatos de España, pues van los mejores, ¿no? Pero yo creo que esta es la buena senda que tiene el karate gallego, la buena senda que tienen los clubes de karate, y yo estoy seguro, porque llevo muchos años también en el mundo del deporte, que esto es el germen para que podamos tener los mejores karatecas de España. Teño unha dúbida, unha das características para mí máis importantes do karate é que é accesible a todo o mundo, non? Ao que chega ao primeiro posto e ao que igual non chega, pero aquí todos disfrutamos, verdad, a competición. Sí, claro, eso es lo que hay, que aquí quedan el primero y el segundo, pero detrás tiene la necesidad también de competir, gane o pierda, pero hay que darle esa necesidad. Pois claro, dende aquí seguiremos dándolle oportunidade a todos os nosos deportistas. Bueno, Roberto, moitísimas grazas pola súa presenza no día de hoxe, neste campeonato tan especial. Nada, gracias a vosotros, insistir, a Óscar, a todo el equipo que tiene de trabajo, por esta fantástica organización, y nosotros, lo que os dije, intentamos acompañaros en donde podemos. Y ahora me iré a Coruña, que tengo otro evento, y vamos a intentar estar en todo lo posible, y siempre que vengo a karate siempre vengo muy contento porque el trato es exquisito. Moitísimas grazas, Roberto, por todo o vosso apoio e grazas por esta entrevista. Nada, gracias a ti, gracias a ti.
Fabio, a medio lugar.
días a todos. Nesta ocasión estamos con outro medallista de bronce na categoría de cata infantil masculino. Hola, moi bons días. Bos días. Contanos, cal é o teu nome e que club vens? O meu nome é Xian e vengo do Xiján. Bueno, Xian, xa todos te coñecemos dende aquí, non? Sempre no podium, xa habéis hecho un montón de entrevistas, verdad? Sí. Contanos, cal é o teu truco para estar sempre no podium con estes tan bons resultados? Pois entrenar duro, creerme que soy bo e hacer bos catas. Sen dúbida, o entrenamento e actitudes son super importantes, verdad? Bueno, despois de todas estas competicións, as que xa levas asistido, claro, as veces están aí un pouquiño presentes, non? Pero controlalos bastante ben, verdad? Sí. Bueno, e contanos, para chegar á final, Outros. claro, aquí todos moi competitivos, non? Todos mellorando un montón de campeonato a campeonato e nunca se sabe o que pode pasar, verdad? Claro, sí. Bueno, e todas as catas que ti sabes, cal é a túa preferida? Co secundario. Co secundai, foi a que fixeche hoxe ou realizaches outras? A final. Bueno, elevouche ata bronce, estarás contento, non? Sí. Esperabas este posto ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa, pero se quedei bronce é porque me merezco estar de bronce, pero non pasa nada. Para a seguinte, máis e mellor, verdad? Sí. Bueno, Xian, pois dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar este bronce no día de hoxe? A miña familia que está en Argentina, en Holanda, e ao meu equipo, a Xiján. Pois dende aquí, para todos os familiares e para todo o Club Xiján. Moitas gracias, Xian, por a túa entrevista. De nada.
continuación, en el total 2, encuentro por el bronce, Unique Alén masculino menos 34. ATA, Álvaro Sánchez Suárez. AO, Bruno Gaviota.
continuación, en el programa número 4, final, piloto infantil femenino, número 36. ACA, María Fernández Penín. AO, Alma Fuentes García. A continuación, en el programa número 2, final, punta de masculino, número 34. ACA, Hugo Paco Benítez. AO, Daniel Isla Mariano.
Atención, todos los medallistas de la categoría Límite Alevín masculino menos de 28 kilos. Límite infantil masculino menos de 30 kilos. Límite infantil masculino menos de 35 kilos. Y límite infantil femenino menos de 30 kilos. Colóquense aquí al lado del podio. Por favor, solo los deportistas. Por cada tour, por favor, por cada tour, con una persona que saque la foto, suficiente. Si no, no cabemos todos. Límite Alevín masculino menos de 28 kilos. Por favor, de cada club como máximo una persona se quiere sacar foto. Porque si no, no cabemos todos. Diego Benichón. Diego Benillón. Nichilio, por favor, a mesa central. Nichilio, a mesa central. Nichilio Arcade, a mesa central. A continuación, pasamos a la entrega de las medallas en la categoría Límite Alevín masculino menos de 28 kilos. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Pequeño. Junto a la mascota de la Federación de Karate, Nichillo. Terceros clasificados y medalla de bronce para Diego Benichón Naveira e Ignacio Ramos Mazos.
A continuación, en el turno número 2, final público infantil femenino, manos deportivas. A. Lara González Pena. A. Siana Piñeiro Arturo.
Zurigatxik. Joven. Otaveni. Buenas tardes, mucha suerte a todos.
Sí, infórmase que todos os deportistas poden coller auga ou fruta por xentileza de Freud, pero non se pode consumir na pista, non se pode comer na pista. Gracias. No, tú lo que quieres es
también las, ¿sabes? Las desarrollo yo sin problema.
Moi boas tardes a todos. Comezamos esta xornada de tarde cos nosos medallistas. Neste caso, o noso medallista de prata, tanto na categoría alevín de cata masculino como na categoría de kumite alevín menos de 28. Borja. Hola. Bueno, e por aquí temos ao noso campeonísimo na categoría de cata alevín masculino. Hola, Mateo. Hola. Bueno, contádenos, cal é o voso club? Ginesport. Eu tamén. Bueno, chicos, primeiro, noraboa por estas que conseguiste de hoxe. Grazas. Contádenos, chicos, credes que foi unha sorpresa para vos conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Me esperaba por lo menos a de bronce. Eu, a verdade é que tamén a de bronce. Bueno, pois por aquí dous competidores moi seguros das súas cualidades, non? Para chegar ao alto do podium. Sí, sí. Contádenos, chicos, para ter esta seguridade en vos mesmos, xa levades moitas competicións, verdad? Xa sois todos uns expertos. Sí, llevamos muchísimas. Moitísimas. E despois de tantas veces compitindo, aínda estades un pouquiño nerviosos antes de sair? Ou esos nervios xa desapareceron? Xa desapareceron. Eu, a verdade, un pouco. Mateo, por aquí un pouquiño. E ti, Borja, contanos, cal é a túa clave para evitar eses nervios? Entrenarlo mucho antes de hacerlo para saber que estoy bien seguro. Pois claro, o entrenamento é a base de todo, verdad, chicos? Sí. Contádenos, das todas as catas que fixeste de hoxe, cal é a vosa preferida? Jean Godan. A miña Jean Nidan. Moi ben, chicos. E bueno, ademais de facer catas, tamén participachedes en kumite, se non me equivoco. Sí. Eu tamén. Contádenos, que vos gusta máis, cata ou kumite? Mucho máis kata. A mí tamén moito máis kata. Bueno, temos aquí aos nosos deportistas de cata que polo que vemos, ambos conseguisteis moi bons resultados, verdad? Sí. Sí. E bueno, a semana cantas lle dedicades a cata e a kumite? Eu creo que moitas, non? Para conseguir estas medallas. 6 horas. 6 horas entre toda la semana. 5 horas 50. Por lo menos. Polo menos, moitísimas, verdad? Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas supermedallas? A mis abuelos, a mi tía, a mi hermana, a mi madre y a mi padre. Y a mi entrenador. Eu, os dous entrenadores e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
Seiran Santiago Santos. A continuación, en el total minutos, encuentra por el bronce Cata Cadete Femenino, ACA, arroba Santiago Santos, AO, Seiran Santiago Santos. Moi boas tardes a todos. En breves instantes dará comezo a modalidade de kumite na que podremos observar os combates que os novos competidores disputarán en breves instantes entre as numerosas categorías que terán lugar neste campeonato.
Neida Peixoto, a presencia, por favor. Neida Peixoto, a presencia.
aplauso a la mascota oficial de la Federación Gallega de Karate. Michino. A continuación nos van a hacer una cata de demostración. Empieza Karatán. En función de los aplausos será el vencedor. Y a continuación le toca el turno a Michino. Ese aplauso, Michino. Bueno, pues seréis vosotros los que juzguéis. ¡Votos para Karatán! ¡Aplausos para Karatán! Bueno, aplausos para Michino. ¡Fantástico! Pues el veredicto es un empate. ¡Fuerte aplauso! Aquí tenemos la mascota oficial de la Federación Gallega de Karate. También deciros que tenemos el honor de tener aquí al padre de estas dos criaturas, José María Rodríguez, que salude por favor. Un aplauso. Bueno, pues nada, ahí Michino va a estar haciendo fotos con todos los niños, repartiendo mucho cariño. Y vamos a continuar con la entrega de medallas de la categoría Kata Benjamín, y juvenil y cadete.
detrás, por aquí. Analía, por favor. Michini, apoyo, por favor. Michini, acude al podio. Benjamín, Benjamín femenino. De la camiseta. La camiseta es al final. Y los palis también. Los pares son al final. Te vas dando los Vale, palis vamos ahora. a pasar a la entrega de medallas en la categoría Cata Benjamín Femenino. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Tercer clasificado en medalla de bronce para Leire Paradelo Ambrinos y Laia Yánez González. Segunda clasificada. Segunda clasificada es subcampeona gallega Olaya Lamas Marzón. Y primera clasificada y campeona gallega Ariadna Álvarez Guadarrama. Se obsequia, además de la medalla, un vale descuento en la casa Fuji de un 25% y una camiseta de nuestra mascota Michino. Por favor, ya empieza el número y Leire Rama Andrón al tatami número 4. Ya empieza el número y Leire Rama Andrón, tatami 4. Vale, mira, no os vayáis para sacar luego una foto todos juntos, ¿vale? Los medallistas, por favor, no os vayáis para sacar una foto contra el fotocal, ¿vale? A continuación vamos a pasar a la entrega de Cata Benjamín masculino. Preparados el podio, por favor. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Tercero clasificado y medalla de bronce, Lucas Suárez Anta y Pablo Becerro Posada.
su campeona gallega, Uxía Folgueira González. Primera clasificada y campeona gallega, Lía Penabaz González. A continuación pasamos a la entrega de medallas en la categoría ¡Mi Chino! ¡Has aparecido! Bien. En la categoría Kata cadete masculino. Por favor, Kata cadete masculino. Tercer clasificado, Adrián Fernández Martínez. Segundo clasificado, Iván Rey Pérez. Y primer clasificado y campeón, Lucas Sánchez Casado. A continuación pasamos a la entrega de las medallas en kata cadete femenino. Los medallistas, sitúense por favor. Terceras clasificadas en medalla de bronce, Sheila Santiago Santos y Noa Ulloa Mazo. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega Karate. Segunda clasificada y subcampeona, Noa Calvo Enrique. Primera clasificada y campeona gallega, María Ventureira López. Y con esto damos finalizado la entrega de medallas en la modalidad de kata. Vale, los benjamines, por favor, los medallistas benjamines. Medallistas benjamines. Medallistas benjamines, a ver si somos capaces de ponernos esa linda camiseta. Venga, por encima. A ver, esa camiseta, si no la podemos poner. Venga, rápido. A continuación comenzará la
Nos faltan 2 benjamines, por favor, medallistas. 2. Viene ahora, viene ahí Chefo. Bueno, vamos a continuar con la modalidad de kumite. Suelta todos.
Enlace de kata número 1, enlace contrario. Enlace de kata número 1. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos co presidente da Federación Galega de Karate, así como entrenador do Club San Francisco Teo, Óscar Lafuente. Moi boas tardes, Óscar. Que tal? Boas tardes. Bueno, Óscar, para comezar, gustaríanos saber cales eran as túas expectativas para o campeonato que se está celebrando hoxe. Crees que se están cumplindo? Sí, bueno, é un campeonato moi importante, seguramente todos son importantes, non? Pero este, si cabe, un poquinho máis, por varias razóns, polo volume de participación, polas características dos participantes, o karate de base, o karate en edades inferiores, pois para nós é moi importante, e bueno, nós preparamos este campeonato pois con moito esmero, porque deseábamos que salira ben, e bueno, estou bastante satisfeito, non? Sempre hai cousas que mellorar, pero eu penso que estamos vendo un bo campeonato. Sen ninguna dúbida. Ademais, é evidente que, ademais da participación de todos os novos competidores, no día de hoxe foi unha figura moi importante a da nova mascota, a Michiño, non? Na que sabemos que leva moito tempo traballando. Que opinas sobre esta nova incorporación? Bueno, pois é unha idea que tivemos hai uns meses, que, bueno, costounos darlle forma. O primeiro, bueno, era buscar que tipo de mascota, o nome, bueno, o deseño, a fabricación. A verdade que, bueno, é bastante máis complexo do que en principio nós pensábamos, non? Si queríamos presentalo en este evento, no Campeonato Colégio Infantil. Eu penso que foi unha sorpresa para todos, e fixen unha presentación pola mañá, agora pola tarde tamén. Pola tarde xa foi un poquinho menos, quizáis, sorprendente, porque, bueno, xa todo o mundo sabía que a nosa mascota existía. Pero, bueno, a min gustoume moito, a verdade que estou moi satisfeito, penso que é unha innovación para nós que nos vai a dar un plus, é outra forma de seguir medramos en moitos aspectos, en moitos ámbitos, e o feito de ter unha mascota propia, pois penso que é algo importante para a Federación. Pois claro, sen dúbida, pola mañán foi como a primeira sorpresa que ninguén se esperaba, non? Pero bueno, estes actos dan a coñecer que dende a Federación Galega de Karate está tendo numerosas innovacións, o Careva estar nun auxe crecente. Supoño que para vostede será un orgullo ser o presidente e representante da Federación. Sí, bueno, eu estou, pois, lóxicamente honrado e satisfeito e orgulloso de ser o presidente desta federación. Traballo para que o karate galego medre, para que todos os clubes e os federados pois teñan unha federación da que sentirse orgullosos, e, bueno, proporcionarlles o maior número de oportunidades posibles a todos os nosos deportistas, non? Bueno, Óscar, e dende aquí gustaríanos saber cal é o aspecto que máis lle apasiona de ser o presidente da Federación Galega de Karate. Bueno, é algo que che quita moito tempo do teu ocio, da tua vida persoal e familiar, non? Pero bueno, a min gusta moito a labor que estou desempeñando, e sobre todo polo que che dixen antes, non? O feito de ver como o noso karate medra, como a nosa federación medra, como cada vez pois celebramos máis eventos, non solamente eventos autonómicos, sino que tamén traemos moitos eventos nacionais, algún internacional. Penso que todo o mundo sabe todos os eventos nacionais que celebramos hasta agora, o feito de celebrar agora en abril unha proba da Youth League. Entón, bueno, eso fai que a nosa federación, como che veño dicindo anteriormente, siga medrando, non? E iso quizás é o meu maior orgullo, non? Botar a vista atrás e ver como a federación pois cambiou moito en pouco tempo. Sen ninguna dúbida, dende todo o equipo organizativo da Federación Galega, agradecemoslle moitísimo o seu traballo e todas as horas que dedica a este deporte. Bueno, pois gracias. Gracias por valorarme así. E, bueno, ademais de ser o presidente da Federación, como xa dixemos anteriormente, tamén é o entrenador do Club San Francisco Teo, que, bueno, como todos sabemos, ten deportistas como poden ser Simón, Eva ou a destacada Ruth, que son medallistas nacionais, así como, bueno, Xavier Santos, que está no Campeonato Europeo. Supoño que como entrenador será todo un orgullo que os seus deportistas teñan estes resultados. Sí, bueno, pois lóxicamente estou moi orgulloso, moi satisfeito, dame moitas alegrías, máis das que nunca pensei que podera ter, non? Porque ter a xente deste nivel fácil, é unha faceta que non abandono, aparte de ser presidente, pois eu dedícome son adestrador de karate, sigo dando clase todos os días no meu club, e, bueno, pois estou moi satisfeito, digamos, desas 4 persoas que dixeches que quizáis son os máis
os máis significativos, os máis destacados, non? Simón, Xavi, Ruth e Eva, pero, bueno, non falamos do meu club en este caso, do San Francisco Teo, pero, bueno, eses 4 forman parte de outro grupo, pois, moito máis amplio, non? De moitos deportistas, que están traballando moi ben, hai clubes que están facendo as cousas pois moi ben, pois como pode ser o Buncai, o Rembucán, a Escola de Karate Narón, o Riverstone, o Xiján. Hoxe hai clubes que tamén tiveron resultados excelentes, entón, bueno, eu, digamos, estou moi orgulloso de todos, non? Agradezoche que personalices en esas 4 persoas tan próximas a min o nivel do karate galego, pero é algo que afortunadamente estáse xeralizando, e hoxe por hoxe nós non temos moitos, como poden ser o caso de outras federacións máis grandes que nós, pero si temos xente, eu sempre o digo, de tan bo nivel como calquera outro deportista nacional. Sen ninguna dúbida, en Galicia temos numerosas promesas que esperemos que nun futuro sexan nomes tan destacados como os que xa dixemos, non? Seguro que todos os clubes estamos traballando para levar os nosos deportistas galegos a outro nivel. Sí, pois eso é algo que se ve, algo que se está vendo en estes campeonatos que facemos, autonómicos, e depois cando a xente participa a nivel nacional ou internacional, non? Cando participa nunha Liga Nacional, nun Campeonato de España, xente que participa en competicións do circuito mundial, ben sexa Yao League, Series A, Premier League, é dicir, temos xente que está traballando moito, que está poñendo moito empeño en mellorar, e iso fai que o noso karate sexa máis grande, e eu, como presidente, pois, estou moi satisfeito e orgulloso. Evidentemente, sen vostede, todos estes cambios, innovacións e melloras non serían tan visibles, non? E non serían posibles en a súa organización. Bueno, eu, digamos que son o que está á cabeza de todo, non? Pero teño xente que sin eles non sería posible, pois en toda a federación pois ter unha dirección técnica, unha boa dirección técnica fundamental, en ese sentido pois estou plenamente satisfeito do traballo que desenvolve o noso director técnico, Alberto Álvarez. Ter unha boa dirección de arbitraxe tamén é moi importante, o traballo que está facendo Iñaki Muñoz tamén é fundamental. Ter un corpo técnico tamén de alto nivel, como son todos os nosos seleccionadores, é dicir, é algo que non é obra miña, digamos, non? Eu, digamos, que son o que ten a última decisión, o que coordina un pouco todo, pero, bueno, si é un traballo en equipo non solamente a parte dos que forman o corpo técnico da federación, sino tamén que eu gustaríame extendelo a todo o karate galego, é dicir, se o traballo nos clubes non é un traballo bo, eso, ao final, non se ve reflexado na imaxe da federación, non? Eu, como sempre digo, si todos remamos na mesma dirección, pois o karate galego estará arriba, e, bueno, eu creo que hoxe por hoxe é algo que se está vendo. Sen ninguna dúbida, Óscar, moitísimas grazas por mencionar o esforzo de todos que está detrás de todos os campeonatos, non? Unha vez máis... De vos tamén, sobre todo, por exemplo, eu estou moi orgulloso do equipo de staff que temos. Nós estuvémolo aquí, pues, todo colocado, todo preparado, pero eu sei, porque estou con vos, que leva un traballo detrás moi importante, de moitas horas, de preparación, do desarrollo en sí da competición. Unha vez que todo remate hai que recoller, hai que transportar todo, almacenalo. É dicir, en ese sentido, os clubes son importantes, os deportistas, os técnicos, pero o staff, en ese sentido, pois aproveito para facer un recoñecemento a esa xente que traballades tan ben para que os nosos eventos salgan con esta calidad que están salindo. Moitísimas grazas, Óscar. Dende logo, detrás de todos os grandes logros hai moito esforzo da man de todos. Moitísimas grazas por recoñecelo. Gracias, Adi. Bueno, e unha vez máis, dende todo o equipo da Federación agradecemosche o teu fantástico e indispensable traballo. Gracias, moitas gracias. Bueno, pois é moi satisfactorio que o recoñezades e que o digades. Agradezo volo. Moitas grazas pola tua entrevista. A ti, Analia.
Alba rojo. Tatami 4, por favor. Alba rojo.
encontro pola medalla de bronce no tatame número 2, límite superior masculino, 48 kilos. Ata, Alejandro Alonso. Ao, Mauro Fidalgo. Modalidad comité juvenil femenino más de 52 kilos. Final. Ata, Nayara Pérez Ferreiro, ao Sara Castellón Lago. Enlace con número 1. Enlace con número 1.
A continuación, en el comando número 2, encuentro por el bronce, Unite Femenino Masculino número 48. APA, Sion Rolando García. AO, Fabián Mercedes García.
continuación, final, Juvenil Juvenil Masculino número 48. En el total número 2, ATA. Raúl Vázquez Villa. Todos los medallistas de la modalidad Comité Juvenil Femenino más de 52 kilos. Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos. Comité Juvenil Femenino menos de 47 kilos. Y Comité Juvenil Masculino menos de 60 kilos. Colóquense al lado del podio. A continuación, en el total número 1, final, Comité Juvenil Masculino menos 36. ATA, Raúl López García. David Repito, Comité Juvenil Masculino menos de 60 kilos. Comité Juvenil Femenino menos de 47 kilos. Juvenil Femenino menos de 47 kilos. Juvenil Femenino menos de 52 kilos. Y Juvenil Femenino más de 52 kilos. Colóquense para entrega de medallas. Javier Fraga Criado, Nicolás Sobrino Nogales y Diego Criado Guinaldo. Por favor, colóquense en el podio. Javier Fraga Criado, Nicolás Sobrino Nogales y Diego Criado Guinaldo. Sitúense al lado del podio.
A continuación, la categoría se encuentra por el bronce Proyecto Juvenil Masculino número 24. ATA Alejandro Casal Santos. AO Jorge Ramos López. A continuación, Cris Fabián Comunete Cadete Femenino número
Tercera clasificada en medalla de bronce para Carlota Pérez Feas y Amalia Pardo Ayer. Entrega Óscar Afonte, presidente da Federación Galega de Karate. Segunda clasificada é subcampeona galega Ainhoa Blanco Fernández. Primeira clasificada e campeona galega Ariana Palacio Silvarrey. Solo pueden estar en pista, por favor, siempre acreditada, coach, delegados o deportistas. ¿De acuerdo? Modalidad de cúbite juvenil, menos de 42 kilos, por favor, no podio. Enrique Fraga, por favor, o podio. Enrique Fraga. Enrique Fraga. A continuación, con el compañero primer comité cadete masculino número 17. Ata Carlos Pérez Carrascosa. Al Adrián Fernández Martínez. A continuación, con el categoría 4, final comité cadete masculino más de 70. Ata Samuel Roca López. Al Nicolás Carrera Fernández. A continuación pasamos a entrega de la modalidad de cúbite juvenil masculino menos de 42 kilos. Tercer clasificado Ángel Rodríguez García. Ángel Rodríguez Barcia. Nicolás Félix Montesa. Segundo clasificado subcampeón galego Enrique Fraga Romero. Primeiro clasificado e campeón galego Pedro Buide Vilarini. Para atrás, por favor.
Unai López. Repito, Unai López e Ethan Suárez, por favor, acudan inmediatamente al podio. Última llamada, Escuela Karate Garón. Ethan Suárez. A continuación pasamos a Comité Juvenil Masculino más de 60 kilos. Tercero clasificado, Ethan Suárez Anta. Segundo clasificado, su campeón galego, Jorge Juan Morales Seijas.
Nicolás Otero. Daniel Piñeiro. A continuación, pasamos a entrega de medallas y entrega del presidente de la Federación Galega de Karate. Tercero clasificado en medalla de bronce, Nicolás Otero Francisco, Daniel Piñeiro Díaz. Segundo clasificado, Raúl López García. Primero clasificado campeón galego, David Enríquez Cortón. Masculino, menos de 48 kilos, juvenil. Raúl Vázquez, por favor. Raúl Vázquez. Raúl Vázquez. Modalidad de comité juvenil masculino, menos de 48 kilos. Medalla de bronce para Alejandro Insua Mariano y Fabián Mesías García. Segundo clasificado es su campeón galego, Raúl Vázquez Vila. Primer clasificado en campeón galego, Raúl Rodríguez Paulino. A continuación, el veterano final comité cadete femenino, menos 47. Ata, Ursula Pereira Mercurio. Al, María Pereira López. A continuación, masculino, menos de 60 kilos. Menos 47 falta.
Rodríguez.